En este video especial, voy a revelarte los secretos psicológicos más impactantes sobre las personas, y te aseguro que el último te sorprenderá. ¿Sabías que tu cerebro puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo? Todo depende de cómo lo utilices. Imagina poder leer a las personas como si fueran un libro abierto, o mejor aún, influir en tus propios pensamientos para alcanzar tus objetivos. No estamos hablando de magia, sino de ciencia pura. En este recorrido por la psicología humana, exploraremos cómo funciona nuestra mente, desde el poder oculto de una simple sonrisa hasta por qué pensamos tanto en alguien. Antes de comenzar, si encuentras útil este contenido, suscríbete y activa la campanita para estar siempre al día. Vamos a empezar. La autopercepción desempeña un papel crucial en la forma en que los demás nos ven, influyendo significativamente en nuestras interacciones y relaciones. Había una vez una joven llamada Laura, que solía caminar por la vida sintiendo que siempre estaba siendo juzgada por los demás. Cada vez que asistía a una reunión social, el primer pensamiento que cruzaba por su mente era, ¿qué pensarán de mí? Desde pequeña, había cargado con la idea de que no era suficiente. No lo suficientemente atractiva, no lo suficientemente interesante, no lo suficientemente capaz. A medida que pasaban los años, esa sensación se convirtió en un hábito, una parte tan arraigada de su vida que ni siquiera se daba cuenta del impacto que estaba teniendo en sus relaciones y su autoestima. Una tarde, después de una discusión con una amiga, Laura se dio cuenta de que algo no estaba bien. ¿Por qué me siento así?, pensó. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo enfocada en cómo los demás la veían, pero nunca se había detenido a preguntarse cómo se veía a sí misma. En ese momento, Laura decidió hacer un cambio. Recordó una conversación que había tenido con su madre cuando era niña. Su madre le había dicho, Laura, lo que más importa es cómo te ves a ti misma. Eso es lo que los demás verán en ti. En ese instante, esas palabras cobraron sentido. Laura entendió que la forma en que se percibía influía directamente en cómo los demás la veían. La autopercepción era la clave. A menudo, las personas no nos juzgan tanto por nuestra apariencia o por lo que decimos, sino por la confianza y actitud con las que nos movemos en el mundo. Laura comenzó a investigar más sobre el tema y encontró estudios que confirmaban lo que su madre le había dicho. Descubrió que alrededor del 20% de la atractividad percibida está vinculada a la autopercepción. Si te sientes bien contigo mismo, eso se refleja hacia afuera, influyendo en cómo te ven los demás. A partir de ese día, Laura decidió poner en práctica algunas estrategias que había aprendido para mejorar su autopercepción y aumentar su confianza. Lo primero que hizo fue practicar la autocompasión. Se dio cuenta de que era mucho más crítica consigo misma que con cualquier otra persona. Así que, cada vez que cometía un error o tenía un mal día, en lugar de culparse, decidió tratarse con amabilidad. No pasa nada si fallas, se decía a sí misma. Comenzó a entender que ser dura consigo misma no la llevaría a ser mejor, solo la haría sentir peor. A lo largo de las semanas, Laura también empezó a trabajar en su diálogo interno. Cada vez que aparecía un pensamiento negativo, como no soy lo suficientemente buena para esto, lo reemplazaba por uno positivo. Estoy haciendo lo mejor que puedo, y eso es suficiente. Poco a poco, fue notando que su confianza mejoraba. Ya no se enfocaba tanto en lo que los demás podían estar pensando de ella. En su lugar, se concentraba en su propio crecimiento y en sentirse bien con quien era. Además, Laura decidió establecer pequeñas metas. Sabía que para sentir una verdadera sensación de logro, tenía que ir paso a paso. Así que, en lugar de compararse con los demás, decidió celebrar sus propios avances. Si lograba terminar un proyecto en el trabajo, por ejemplo, lo celebraba. Si lograba salir de su zona de confort y socializar con alguien nuevo, también lo celebraba. Cada pequeño logro se convirtió en una señal de su crecimiento, y eso alimentaba su confianza. Pronto, Laura se dio cuenta de que rodearse de personas que la apoyaban era crucial. Comenzó a alejarse de aquellos que solo la hacían sentir menos o la criticaban, y se acercó a aquellos que la animaban a ser su mejor versión. Este cambio en su círculo social tuvo un impacto significativo en cómo se veía a sí misma. Sus amigos más cercanos la hacían sentir valiosa, y esto reforzaba la idea de que merecía sentirse bien consigo misma. Por último, Laura descubrió que invertir tiempo en actividades que le traían alegría era esencial para su bienestar. Empezó a practicar yoga, a leer libros que la inspiraban y a pasar más tiempo en la naturaleza. Estas actividades no solo la hacían feliz, sino que también reforzaban su confianza en sí misma, ya que se sentía en paz y satisfecha con la vida que estaba construyendo. Con el tiempo, algo mágico ocurrió. Laura dejó de preocuparse tanto por cómo los demás la veían. En su lugar, su enfoque se centró en cómo se sentía consigo misma.
Y lo curioso fue que, cuando empezó a sentirse más segura y cómoda con quien era, notó que los demás también empezaban a percibirla de manera diferente. Las personas la veían más atractiva, más segura, más auténtica. Todo había comenzado con un cambio en su autopercepción. Hoy, Laura entiende que la autopercepción es una herramienta poderosa. No solo define cómo te sientes, sino que también moldea tus interacciones y relaciones. Si te ves con confianza, los demás también lo harán. Ahora, ella vive su vida con una actitud más positiva, sabiendo que la clave para proyectar lo mejor de sí misma comienza con cómo se ve a sí misma. Y, cada día, sigue cultivando esa imagen positiva, sabiendo que es la base de su felicidad y éxito. Sonreír es más que una simple expresión facial. Tiene profundos efectos psicológicos sobre nuestro estado de ánimo y nuestras interacciones sociales. Un día, Carolina se despertó sintiéndose abrumada por el trabajo y las responsabilidades del día. Mientras se miraba al espejo esa mañana, notó que su rostro reflejaba una preocupación constante. Casi no recordaba la última vez que había sonreído sin pensar en sus problemas. En ese momento, decidió que necesitaba un cambio. Recordó haber leído en algún lugar que sonreír no solo era un reflejo de felicidad, sino que también podía generar bienestar. Aunque no se sentía del todo optimista, decidió intentarlo. Al mirarse al espejo nuevamente, forzó una pequeña sonrisa, esperando que algo en su interior cambiara. Lo que no sabía era que su gesto aparentemente simple ya estaba comenzando a generar una diferencia en su cerebro. Al sonreír, aunque al principio fue algo forzado, su cerebro comenzó a liberar dopamina, endorfinas y serotonina, los cuales están asociados con el bienestar emocional. Poco a poco, Carolina sintió como su ánimo comenzaba a mejorar. Tal vez no había solucionado todos sus problemas, pero el solo hecho de sonreír le permitió experimentar una sensación de relajación y calma. Más tarde, en el trabajo, mientras revisaba algunos documentos, su compañera Ana pasó por su escritorio. Carolina, todavía sintiendo los efectos de la sonrisa matutina, levantó la mirada y sonrió. Ana, sorprendida, le devolvió la sonrisa y se acercó a conversar con ella. Lo que comenzó como un simple hola se convirtió en una charla amena que le alivió el estrés de la jornada. Carolina no se dio cuenta en ese momento, pero ese pequeño gesto había comenzado a fortalecer su vínculo con Ana. La sonrisa de Carolina no solo había mejorado su propio estado de ánimo, sino que había tenido un impacto positivo en su compañera. Mientras pasaban los días, Carolina decidió experimentar más con esta herramienta tan poderosa que parecía tener entre sus manos. Sonreía conscientemente a las personas con las que interactuaba, desde los vecinos con los que se cruzaba por la calle hasta la cajera del supermercado. Algo increíble sucedió. Casi todos le devolvían la sonrisa. Se dio cuenta de que las sonrisas son contagiosas. En lugar de interactuar con personas apáticas o distraídas, notó que cada vez más gente respondía a sus sonrisas con gestos amistosos, y la atmósfera a su alrededor se volvía más cálida y positiva. Era como si el simple acto de sonreír estuviera creando una cadena de buenos momentos a lo largo de su día. Una tarde, mientras compartía una comida familiar, su madre mencionó lo contenta que parecía últimamente. «Te veo más relajada y alegre», le dijo, a lo que Carolina respondió con una sonrisa. Se dio cuenta de que no solo había aprendido a sentirse mejor consigo misma, sino que también había transformado la forma en que los demás la percibían. Su sonrisa se había convertido en una invitación para las conversaciones y una herramienta para fortalecer sus relaciones. Había derribado barreras y creado conexiones más profundas con quienes la rodeaban. En una reunión de trabajo, incluso en momentos de tensión, Carolina comenzó a practicar sonreír cuando las cosas se volvían difíciles. En lugar de dejar que el estrés se apoderara de la situación, una simple sonrisa ayudaba a aliviar la tensión entre sus compañeros. Descubrió que, al sonreír, proyectaba una imagen de accesibilidad y apertura, y las personas parecían sentirse más cómodas al acercarse a ella. La sonrisa se había convertido en una especie de lenguaje universal, una señal de que estaba dispuesta a escuchar, ayudar y conectar con los demás. Carolina también empezó a aplicar esta estrategia en momentos de incomodidad o estrés personal. Si se encontraba en una situación difícil, ya sea en una fila larga o en una discusión, intentaba sonreír. No porque todo estuviera perfecto, sino porque comprendió que sonreír tenía el poder de cambiar su estado mental. Una sonrisa, aunque pequeña, la ayudaba a mantener una visión más optimista y a encontrar soluciones en lugar de concentrarse en los problemas. Con el tiempo, Carolina se dio cuenta de que esta simple acción de sonreír, que había comenzado como un pequeño experimento, se había convertido en una herramienta transformadora en su vida. No solo había mejorado su propio bienestar emocional, sino que había influido positivamente en quienes la rodeaban. Ahora,
Cada sonrisa que compartía era una forma de crear un ambiente más positivo y fortalecer sus relaciones personales y profesionales. Reflexionando sobre este cambio, Carolina comprendió que, aunque sonreír pudiera parecer una acción trivial, sus efectos eran profundos. No solo generaba felicidad en su propio cerebro, sino que también transformaba la manera en que interactuaba con el mundo. Y así, al integrar conscientemente más sonrisas en su vida diaria, había logrado cultivar una vida más feliz y conectada, beneficiando tanto a ella como a quienes encontraba en su camino. Sonreír ha cambiado mi vida más de lo que imaginé, pensaba Carolina con frecuencia, mientras se maravillaba de los profundos efectos psicológicos de algo tan simple como una sonrisa. La nostalgia es una emoción poderosa que influye significativamente en nuestros recuerdos y percepciones de relaciones pasadas. Era una tarde lluviosa cuando Manuel, sentado en su sillón favorito, decidió escuchar algunas canciones viejas que solía disfrutar cuando era joven. Mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, una canción específica comenzó a sonar en la radio. No puedo creer que siga recordando esta melodía, pensó, mientras una mezcla de emociones lo invadía. Esa canción lo transportó inmediatamente a un tiempo diferente, a aquellos días de verano cuando solía salir con sus amigos, y más específicamente, a una tarde en particular, en un parque cerca de su casa, donde compartió un momento muy especial con Elena, su primer amor. De repente, Manuel sintió como la nostalgia comenzaba a apoderarse de él. Recordaba ese momento con una calidez increíble, como si hubiera sido ayer. La risa de Elena, la manera en que el sol brillaba a través de los árboles y el perfume que ella usaba, todo volvía a su mente con una claridad asombrosa. ¡Qué tiempos más felices!, pensó, mientras una sonrisa suave aparecía en su rostro. Sin embargo, lo que Manuel no recordaba en ese instante eran los momentos difíciles que también formaron parte de su relación con Elena. Los desacuerdos, las despedidas amargas y el dolor del final quedaron en segundo plano mientras la nostalgia pintaba esos recuerdos con colores más suaves y dulces. Este anclaje emocional era algo que Manuel había experimentado muchas veces antes. Cada vez que escuchaba esa canción o percibía el aroma de rosas, le sucedía lo mismo. Su mente lo llevaba de regreso a esos recuerdos específicos, evocando sensaciones intensas de amor y felicidad. Se dio cuenta de que, a menudo, al recordar el pasado, romantizaba esas experiencias, enfocándose en los momentos agradables y dejando a un lado las dificultades que también formaron parte de su historia. Manuel entendió que la nostalgia era una emoción poderosa que moldeaba cómo percibía sus relaciones pasadas. Sentía que esos recuerdos, al ser traídos nuevamente a la superficie, estaban teñidos de una especie de filtro emocional que los hacía parecer más perfectos de lo que realmente habían sido. Y eso lo hacía sentir una añoranza por un tiempo que, en realidad, no era tan perfecto como ahora lo recordaba. Es curioso cómo funciona la mente, reflexionó. Cuando recordamos algo que nos impactó emocionalmente, es fácil enfocarse solo en lo bueno, en los momentos que nos hicieron felices, y dejar de lado las dificultades que también enfrentamos. Mientras la melodía seguía sonando, Manuel decidió explorar un poco más a fondo estos sentimientos. No solo la música lo transportaba. Había momentos en los que un simple aroma también lo llevaba de vuelta a épocas pasadas. Recordó cómo, en una tienda, hace algunos meses, sintió el mismo perfume que su madre solía usar cuando él era niño. Fue como si la hubiera tenido de vuelta por un segundo, pensó. Ese olor tan familiar lo llenó de una sensación de consuelo y cariño, y de repente, revivió recuerdos de su infancia, tardes de juegos en la cocina de su madre y conversaciones cálidas bajo la luz suave de la lámpara. Manuel entendió que los sentidos, tanto el olfato como el oído, eran puertas directas al pasado. Estos estímulos sensoriales no solo despertaban recuerdos, sino también las emociones asociadas con ellos. A menudo, estas emociones lo envolvían en una sensación de cariño y seguridad, incluso si el momento en sí había sido más complejo. Esta experiencia le hizo darse cuenta de lo compleja que era la nostalgia y cómo influía en sus percepciones. A medida que el día transcurría y la lluvia seguía cayendo, Manuel se permitió reflexionar sobre todas las relaciones que había tenido, no solo con Elena o su madre, sino también con amigos que ya no estaban en su vida, con familiares a los que no veía tanto y con momentos de su juventud que ahora parecían muy lejanos. Recordar a través de la nostalgia le permitió reconocer no solo lo bueno, sino también lo malo. Se dio cuenta de que, aunque esas relaciones habían tenido altibajos, todas le habían enseñado algo valioso sobre sí mismo. Manuel entendió que la nostalgia, aunque a veces nos hace ver el pasado a través de una lente más amable, también podía ser una herramienta poderosa para el autodescubrimiento. No todo fue perfecto, pero cada experiencia me ayudó a ser quien soy hoy, pensó.
Comprendió que el ejercicio de reflexionar sobre el pasado no solo era un recordatorio de los buenos momentos, sino también una oportunidad para aprender de las lecciones que esas experiencias le habían dejado. Manuel decidió que, de ahora en adelante, cada vez que experimentara nostalgia, no solo se dejaría llevar por la calidez de los recuerdos, sino que también se tomaría un momento para reflexionar sobre todo lo que había aprendido en el camino. Porque al final, abrazar la nostalgia no solo se trata de revivir el pasado con cariño, sino de utilizar esos recuerdos para seguir creciendo y enriquecer nuestras conexiones con los demás y con nosotros mismos. Al caer la noche, la música aún resonaba en su casa, y aunque los recuerdos seguían fluyendo, ahora Manuel los veía desde una perspectiva más equilibrada. Sabía que cada experiencia, tanto las buenas como las malas, habían sido parte de su viaje, y que todas ellas tenían un lugar especial en su historia personal. Las elecciones de vestimenta juegan un papel significativo en cómo moldeamos nuestro estado de ánimo y cómo los demás nos perciben. Una mañana, Elena se levantó con una sensación de inquietud. Tenía una presentación importante en su trabajo, y la presión por impresionar a sus jefes la tenía preocupada. Mientras se miraba en el espejo, notó que su ropa habitual de oficina ya no la hacía sentir segura de sí misma. «Hoy necesito algo diferente», pensó. Sabía que lo que eligiera ponerse esa mañana podía influir en cómo se sentiría durante el resto del día. Vestir para el éxito. Recordó una frase que había leído en algún lugar. La idea de que la ropa que usaba no solo afectaba cómo la veían los demás, sino también cómo se percibía a sí misma, comenzó a resonar con fuerza en su mente. Elena abrió su armario y comenzó a revisar las opciones. Normalmente, optaba por tonos neutros y discretos, pero ese día decidió arriesgarse. Escogió una blusa de color amarillo brillante, un tono que no usaba con frecuencia pero que le recordaba a la energía y el optimismo. Mientras se la ponía, notó algo curioso. Su estado de ánimo empezaba a cambiar. Se sentía más animada, más enérgica, como si la elección de ese color hubiera activado algo en su interior. También eligió una falda ajustada que siempre le había favorecido, lo que le dio un impulso adicional de confianza. «Hoy me siento diferente», pensó mientras ajustaba los últimos detalles frente al espejo. Se dio cuenta de que su ropa no solo estaba alineada con su objetivo de impresionar en la presentación, sino que también reflejaba su deseo de proyectar seguridad y control. Al mirarse nuevamente, ya no veía a la Elena nerviosa de esa mañana. Veía a una mujer decidida, lista para enfrentar cualquier desafío. Al llegar a la oficina, notó que la elección de su vestimenta también estaba afectando cómo la percibían los demás. Sus colegas la saludaban con una sonrisa, y algunos incluso comentaron lo bien que se veía ese día. ¿Es solo la ropa?, se preguntaba Elena. Sabía que algo más estaba sucediendo. Su atuendo no solo estaba influyendo en cómo la veían los demás, sino que también estaba afectando su comportamiento. Se movía con más seguridad, hablaba con más convicción y, cuando llegó el momento de la presentación, su confianza se reflejó en cada palabra que pronunció. Ese día, Elena no solo notó la importancia de su vestimenta en el entorno profesional, sino que también entendió cómo influía en su estado emocional. Durante la presentación, sentía que el color vibrante de su blusa la hacía destacar, dándole una sensación de vitalidad que la impulsaba a hablar con más energía. Mientras tanto, la falda ajustada que siempre había sido su favorita la hacía sentir empoderada y elegante. Estas sensaciones no fueron casuales. Había algo muy real en cómo sus elecciones de vestuario estaban afectando su desempeño. Elena comenzó a reflexionar sobre cómo, a lo largo de los años, su ropa siempre había tenido un impacto en cómo se sentía. Recordó un día en el que, por error, había elegido un conjunto que no le quedaba bien para una cena importante. Se sintió incómoda toda la noche, y esa incomodidad se reflejó en su actitud. No podía concentrarse en la conversación, y la autoconciencia la distraía constantemente. Es increíble cómo algo tan simple como la ropa puede afectar tanto, pensó. Desde ese día, Elena decidió ser más consciente de sus elecciones de vestimenta. Sabía que los colores y estilos que elegía no solo influían en cómo se veía, sino en cómo se sentía y cómo actuaba en el mundo. Empezó a experimentar más con su ropa, probando diferentes colores según su estado de ánimo. Cuando quería sentirse fuerte y decidida, optaba por tonos oscuros como el azul marino o el negro, que le transmitían seriedad y profesionalismo. Por otro lado, cuando quería sentirse más alegre y relajada, elegía colores más brillantes y cálidos, como el naranja o el rojo. También se dio cuenta de que la comodidad era clave. No importaba qué tan elegante o formal fuera la ropa, si no se sentía cómoda en ella, eso afectaba su confianza. Empezó a priorizar prendas que se ajustaran bien a su cuerpo, que le permitieran moverse con libertad y que la hicieran sentir segura de sí misma.
Se dio cuenta de que la ropa que elegía debía no solo reflejar quién era, sino también apoyar su bienestar emocional. Al ver cómo estas elecciones afectaban tanto su día a día como la percepción que los demás tenían de ella, Elena entendió la importancia de ser intencional con su vestuario. Ya no se vestía solo por hábito o porque algo estaba de moda, se vestía con un propósito. Cada prenda que elegía estaba alineada con sus objetivos personales y profesionales, lo que le permitía proyectar la imagen que quería transmitir, no solo a los demás, sino también a sí misma. A partir de entonces, Elena comenzó a animar a sus amigos y colegas a hacer lo mismo. Les explicaba cómo el simple acto de elegir la ropa adecuada podía cambiar por completo su percepción de sí mismos y mejorar su estado de ánimo. Incluso en los días más difíciles, cuando el estrés o la inseguridad trataban de apoderarse de ella, se recordaba a sí misma que tenía el poder de cambiar su perspectiva con algo tan sencillo como la ropa que llevaba puesta. Al final, Elena entendió que vestir para el éxito no se trataba solo de impresionar a los demás, sino de empoderarse a uno mismo. La ropa se había convertido en una herramienta poderosa para expresar quién era, para sentirse fuerte, segura y auténtica. Y ese cambio no solo la beneficiaba a ella, sino también a todos los que la rodeaban. Los pensamientos persistentes sobre ciertas personas pueden resultar intrigantes y a menudo desconcertantes, ya que están arraigados en procesos psicológicos complejos. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que Luis y Clara se habían visto, pero, de alguna manera, Luis no podía dejar de pensar en ella. Era como si su mente volviera constantemente a los mismos recuerdos, a esas conversaciones largas y llenas de risas, a esa tarde en el parque en la que se sintió más conectado a alguien de lo que jamás había estado. ¿Por qué sigo pensando en Clara?, se preguntaba una y otra vez. Sabía que ya no estaban en contacto y que, probablemente, nunca se volverían a encontrar, pero sus pensamientos seguían regresando a ella, una y otra vez. Luis decidió hablar con un amigo cercano sobre lo que sentía. Mientras tomaban café, le dijo: «Es curioso, no he hablado con Clara en meses, pero no puedo dejar de pensar en ella. Es como si mi mente se aferrara a esos recuerdos y no quisiera soltarlos». Su amigo lo escuchó atentamente y luego le respondió: «Es normal. Cuando alguien ha significado tanto para ti, tu mente sigue procesando esos sentimientos. Es parte de cómo funciona el cerebro. Se queda enganchado en las personas que nos han impactado de alguna manera». Luis comenzó a investigar un poco más sobre esto y encontró que el fenómeno que estaba experimentando no era inusual. En realidad, los pensamientos persistentes sobre ciertas personas estaban profundamente arraigados en el procesamiento cognitivo. Nuestro cerebro organiza e interpreta la información de manera que, cuando alguien tiene un significado importante para nosotros, ya sea por conexiones emocionales o experiencias compartidas, esos pensamientos tienden a repetirse. Era como si su cerebro intentara desmenuzar lo que había sentido por Clara, incluso cuando él no lo estaba buscando activamente. «Tal vez todavía tengo sentimientos no resueltos», pensó Luis. Recordaba lo especial que había sido su relación con Clara, no necesariamente de una manera romántica, sino más bien emocional. Se habían conectado a un nivel profundo, compartiendo sus sueños, miedos y pensamientos más íntimos. «Supongo que es normal que siga pensando en ella, después de todo lo que compartimos», concluyó. Días después, mientras volvía a casa después de un largo día de trabajo, Luis se encontró pensando nuevamente en Clara, pero esta vez decidió reflexionar más a fondo sobre esos pensamientos. «¿Por qué Clara sigue ocupando tanto espacio en mi mente?», se preguntó. Sabía que era más que solo nostalgia. Había algo en esa relación que lo había marcado, y tal vez eso era lo que su mente seguía procesando. Se dio cuenta de que, en muchos casos, estos pensamientos persistentes sobre alguien están profundamente conectados con la atracción, ya sea romántica, platónica o incluso de admiración. Luis había admirado mucho a Clara. Admiraba su manera de ver la vida, su energía, la forma en que hacía que cada conversación se sintiera especial. Y ahora entendía que esta atracción iba más allá de lo físico. Era una conexión emocional fuerte, un ancla mental que hacía difícil desviar su atención. «¿Será que me sigo aferrando a la idea de lo que pudo ser?», se preguntó. Comenzó a reconocer que tal vez, parte de esos pensamientos estaban relacionados con el anhelo de una conexión que no había terminado de la manera que esperaba. «Quizás necesito un cierre», pensó. Sabía que sus sentimientos por Clara nunca se resolvieron completamente. Había cosas que no se dijeron, despedidas que nunca ocurrieron. Y eso lo llevaba, sin darse cuenta, a volver una y otra vez a esos momentos, como si su mente buscara una respuesta que no había llegado. Luis entendió que para manejar esos pensamientos persistentes, primero tenía que ser honesto consigo mismo acerca de lo que estaba sintiendo. Al reflexionar más profundamente,
se dio cuenta de que una parte de él todavía anhelaba conexión. Esa relación había sido significativa, y aunque ya no existía, las emociones seguían allí, sin resolverse completamente. Después de esa reflexión, Luis decidió tomar una acción pequeña pero significativa. Escribió una carta, no para enviársela a Clara, sino para él mismo, en la que expresaba todo lo que sentía. «Esto es lo que nunca te dije», comenzó, y dejó que las palabras fluyeran. Se permitió recordar los momentos buenos, pero también reconoció que había cosas que no funcionaron. Fue un ejercicio de cierre emocional. Con el tiempo, Luis notó que los pensamientos sobre Clara comenzaron a disminuir. No desaparecieron por completo, pero ya no lo ocupaban de la misma manera que antes. Había logrado procesar lo que sentía, dándole un espacio para entenderlo y finalmente dejarlo ir. Entendió que esos pensamientos persistentes no eran necesariamente malos. De hecho, eran una señal de que alguien había tenido un impacto profundo en su vida. Y eso no era algo que debería ignorar o eliminar rápidamente. Más bien, debía comprenderlo, procesarlo y permitir que esas emociones le enseñaran algo sobre sí mismo y sus relaciones. Al final, Clara fue importante en mi vida, y está bien que haya dejado una marca, pensó Luis. Ahora, con una perspectiva más clara, podía ver que su mente solo estaba haciendo su trabajo, intentando procesar lo que aún no había cerrado emocionalmente. Los rasgos de carácter juegan un papel fundamental en cómo percibimos el peligro y la confiabilidad, influyendo en nuestras interacciones y en cómo manejamos las situaciones sociales. Cuando Lucía conoció a Javier, lo primero que notó fue su sonrisa. Parece una buena persona, pensó en sus primeros minutos de conversación. Ambos se habían conocido en una cena con amigos en común, y desde el principio, Javier mostró una actitud amigable y abierta. Durante la noche, intercambiaron algunas palabras sobre sus trabajos, sus pasatiempos y hasta planes futuros. Lucía se fue a casa con la sensación de que había hecho un buen amigo. Sin embargo, con el paso de las semanas, empezó a notar ciertas inconsistencias en el comportamiento de Javier. Habían quedado en encontrarse para tomar un café en varias ocasiones, pero Javier a menudo cancelaba a última hora o simplemente no aparecía. Lucía comenzó a sentir una sensación de inquietud. ¿Por qué dice una cosa y luego hace otra?, se preguntaba. Poco a poco, su percepción de él fue cambiando. La primera impresión que había tenido, basada en su apariencia amable y su facilidad para conversar, comenzó a desmoronarse. Recordaba algo que su madre solía decirle cuando era niña: no confíes en alguien solo por lo que parece. Mira lo que hace, no solo lo que dice. Lucía no había pensado mucho en esa frase hasta que empezó a darse cuenta de que Javier no era predecible en su comportamiento. Un día parecía muy interesado en pasar tiempo juntos y al siguiente desaparecía por completo. Esa inconsistencia generaba una sensación de desconfianza en Lucía. Siempre me he fiado demasiado de las primeras impresiones, pensó Lucía. Reflexionando, se dio cuenta de que había pasado por situaciones similares antes. A menudo conocía a alguien, y si esa persona le caía bien de inmediato, asumía que era confiable. Pero con el tiempo, descubría rasgos que la hacían cuestionar esa confianza inicial. Javier era un claro ejemplo de esto. Lucía entendió que los rasgos de carácter fuertes, como la integridad y la consistencia, eran claves para establecer una base sólida de confianza. Cuando alguien demostraba ser confiable, esa confianza se construía poco a poco, a través de acciones repetidas y predecibles. Se acordó de su amiga Ana, que siempre cumplía su palabra. Si Ana decía que estaría en algún lugar a las 6 de la tarde, podías estar seguro de que llegaría puntual. Con Ana, no había dudas ni sorpresas desagradables. Ella era un ejemplo de alguien con integridad y previsibilidad. Con Ana me siento segura, pensó Lucía. Esa seguridad que Ana le transmitía venía del hecho de que su comportamiento siempre se alineaba con lo que decía. Lucía sabía exactamente qué esperar de ella, y eso eliminaba cualquier incertidumbre o ansiedad en su relación. En cambio, con Javier, cada encuentro era una moneda al aire. Nunca sabía si aparecería o si cumpliría con lo que había prometido. A medida que pasaba el tiempo, Lucía decidió que no seguiría invirtiendo energía en relaciones con personas que no mostraran esos rasgos de carácter fuertes. Se dio cuenta de que la previsibilidad no solo era importante para sentirse cómoda en una relación, sino que también era un indicador clave de confiabilidad. Sabía que podía equivocarse al juzgar a alguien en los primeros encuentros, pero lo que realmente importaba era cómo se comportaba esa persona a lo largo del tiempo. Hubo un momento que cambió por completo la forma en que Lucía veía a Javier. Habían hecho planes para ir a una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Javier le aseguró que estaría allí, pero cuando llegó el día, no respondió a sus mensajes ni a las llamadas. Al día siguiente,
sin una disculpa real, simplemente le dijo que se le había olvidado. En ese instante, Lucía comprendió que no podía confiar en alguien así. No es solo que sea olvidadizo, pensó, es que su comportamiento refleja una falta de respeto por el tiempo y las emociones de los demás. Desde entonces, Lucía decidió prestar más atención a los patrones de comportamiento de las personas en lugar de depender solo de sus primeras impresiones. Entendió que los rasgos de carácter no se revelaban por completo en los primeros encuentros, sino que emergían con el tiempo. Aprendió a ser más observadora, a notar cómo las personas actuaban en diferentes situaciones, y eso le permitió tomar decisiones más informadas sobre en quién confiar. Esta nueva perspectiva la ayudó a evitar malas experiencias en futuras relaciones. Aprendió que las personas como Ana, que demostraban ser consistentes y respetuosas, eran las que merecían su confianza. Y, al mismo tiempo, dejó de sentirse culpable por distanciarse de aquellos que, como Javier, no mostraban ese nivel de integridad. Al final, Lucía entendió que la confianza en las relaciones no era algo que debía basarse únicamente en una buena primera impresión o en palabras bonitas. Lo que realmente importaba eran las acciones consistentes a lo largo del tiempo. Aprendió a valorar la previsibilidad en los demás, y eso le permitió crear relaciones más saludables y seguras. Ahora, cuando conoce a alguien nuevo, Lucía recuerda la importancia de observar, de no apresurarse a juzgar solo por las apariencias, y de permitir que el comportamiento de esa persona sea el verdadero reflejo de su carácter. No todo lo que brilla es oro, solía decirle su madre, y ahora, más que nunca, comprendía el valor de esas palabras. Los estilos de comunicación reflejan nuestros rasgos de personalidad y niveles de confiabilidad. Permíteme contarte una pequeña historia para que lo comprendas mejor. Juan siempre había sido una persona de pocas palabras. No era el tipo de hombre que daba largas explicaciones o discursos llenos de detalles innecesarios. Cuando hablaba, lo hacía de manera clara y directa. Sus amigos solían bromear diciendo que, con él, no había lugar para malentendidos. Si Juan te dice algo, es porque lo piensa de verdad, comentaban. Lo curioso es que, aunque no fuera el más hablador, la gente confiaba en él. No necesitas decir mucho cuando todo lo que dices tiene sentido, le repetía su hermano. Con el tiempo, Juan empezó a notar algo interesante. Su estilo de comunicación conciso y directo no solo le había ayudado en su vida personal, sino también en su carrera profesional. En las reuniones de trabajo, sus compañeros a menudo se enredaban en largas explicaciones, llenas de palabras técnicas y detalles que, aunque impresionaban, a veces no llevaban a ninguna conclusión clara. Sin embargo, cuando Juan tomaba la palabra, sus aportaciones siempre eran claras y al grano. No creo que necesitemos más de eso, solía decir, y de alguna manera, su sencillez en el discurso terminaba resolviendo muchos problemas. Recuerdo una ocasión específica en la que mi jefe, durante una reunión importante con un cliente, no paraba de hablar sobre soluciones técnicas complejas que parecían impresionar, pero no terminaban de convencer. El cliente, visiblemente confundido, no estaba seguro de qué camino tomar. Fue entonces cuando intervine. Lo que intentamos decir es que podemos implementar la solución de manera sencilla en un par de semanas. No será un proceso complicado, dije. De inmediato, noté cómo la tensión en la sala disminuyó. El cliente sonrió y asintió. Eso es lo que necesitaba escuchar, respondió. En ese momento me di cuenta de algo que había estado aprendiendo de manera intuitiva a lo largo de los años. La claridad de la comunicación genera confianza. Cuando eres capaz de expresar tus ideas de manera directa, los demás no sienten que tienes algo que ocultar. Si necesitas demasiadas palabras para explicar algo, tal vez no lo entiendes del todo. Recordé haber leído alguna vez. Con el tiempo, también empecé a observar cómo ciertos compañeros, aquellos que hablaban de manera más vaga o complicada, solían generar dudas entre los demás. Un ejemplo era Rodrigo, un colega con el que había trabajado en varios proyectos. Aunque era increíblemente talentoso, tenía la costumbre de utilizar un lenguaje técnico excesivamente complejo. En reuniones importantes, esto a menudo hacía que los demás cuestionaran si realmente comprendía el problema. En más de una ocasión, vi cómo nuestros superiores pedían a alguien más que interviniera para aclarar lo que Rodrigo estaba tratando de decir. No es que no sepa lo que hace, pensé, pero su forma de comunicarlo no genera confianza. Al reflexionar sobre esto, comprendí que mi estilo de comunicación no solo reflejaba mi personalidad, sino también cómo me percibían los demás. Mis palabras, por pocas que fueran, proyectaban una imagen de seguridad y conocimiento. Al ser claro y directo, estaba mostrando que no necesitaba adornar mis ideas para que fueran válidas. Esta forma de expresarme estaba profundamente ligada a mi manera de ver el mundo.
transparencia y sencillez. Y en un entorno laboral, esas dos características eran clave para construir relaciones basadas en la confianza. Lo que no sabía hasta mucho después era que mi estilo de comunicación también estaba influido por algo más profundo: mis hormonas. Recuerdo haber leído un estudio que mencionaba que los niveles de testosterona podían influir en la forma en que los hombres se comunican. Los hombres con niveles más altos tendían a ser más asertivos y a proyectar más confianza en su discurso. Sin embargo, también advertía que este tipo de comunicación, cuando no se manejaba bien, podía interpretarse como agresividad. Pensé en aquellas ocasiones en las que, sin querer, mi manera de hablar había sido malinterpretada. A veces, la gente pensaba que estaba siendo brusco, cuando en realidad solo intentaba ser claro. Fue entonces cuando empecé a ajustar mi estilo según el contexto. Sabía que, en algunos casos, necesitaba ser más colaborativo y menos directo. Empecé a observar cómo las personas a mi alrededor respondían a diferentes estilos de comunicación. Me di cuenta de que, cuando hablaba con más empatía y de manera menos asertiva, generaba una conexión más fuerte con mis compañeros, especialmente en situaciones donde el trabajo en equipo era clave. Esta comprensión me permitió adaptar mi estilo de comunicación según la situación. Por ejemplo, si estaba en una discusión en la que era necesario llegar a un consenso, utilizaba un enfoque más colaborativo y suave. Pero, si se trataba de tomar decisiones rápidas y claras, volvía a mi estilo habitual de comunicación directa y precisa. Este equilibrio me ayudó no solo a mejorar mis relaciones en el trabajo, sino también en mi vida personal. Con el tiempo, también me di cuenta de que era importante practicar la escucha activa y ser consciente de cómo mi lenguaje corporal complementaba lo que estaba diciendo. No bastaba con ser claro en mis palabras. Tenía que asegurarme de que mi actitud reflejara la confianza que quería transmitir. Empecé a observarme más, a analizar cómo mis gestos y tono de voz influían en la percepción de los demás. Hoy, cuando reflexiono sobre mi evolución, me doy cuenta de lo mucho que he aprendido sobre la importancia de una comunicación clara y directa, pero también de la empatía y la capacidad de adaptación. La forma en que nos comunicamos refleja no solo quiénes somos, sino también cómo queremos que los demás nos vean. Entender cómo nuestra personalidad y nuestras hormonas influyen en nuestro discurso puede ser una herramienta poderosa para mejorar nuestras interacciones. En última instancia, la comunicación no es solo sobre lo que decimos, sino cómo lo decimos. Ser consciente de estos detalles me permitió cultivar relaciones más fuertes, basadas en la confianza y la transparencia, tanto en mi vida profesional como personal. El consumo de medios tiene un impacto profundo en nuestros estados emocionales y percepciones, moldeando cómo experimentamos el mundo que nos rodea. María tenía la costumbre de terminar su día viendo las noticias en la televisión. Después de largas horas de trabajo, se sentaba frente a la pantalla, buscando mantenerse informada sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo. Sin embargo, notó que, cada vez más, esa rutina la dejaba con una sensación de angustia. Es normal preocuparse por el mundo, se decía, pero con el tiempo, esas noticias llenas de violencia, crisis y caos comenzaron a afectar su estado de ánimo. Se iba a la cama con la mente llena de imágenes perturbadoras, y al día siguiente, esa sensación de ansiedad persistía. Recuerdo haber pasado por algo similar. En mi caso, la obsesión con las noticias fue reemplazada por una maratón de series oscuras. Durante semanas, estuve enganchado con una serie de crímenes. Era absorbente, llena de giros y tensión, pero cuando apagaba la pantalla, me daba cuenta de que me sentía inquieto. A veces, los personajes y las escenas aparecían en mis sueños, y otras veces, esa sensación de inquietud me seguía durante el día. Es solo entretenimiento, me decía, pero, en el fondo, algo no se sentía bien. Una tarde, mientras tomaba café con unos amigos, María compartió su experiencia. Les contó cómo, después de ver las noticias o ciertas películas violentas, sentía que su estado emocional se desplomaba. No sé si soy yo, dijo con una risa nerviosa, pero últimamente todo me afecta más. Uno de sus amigos asintió y respondió, no eres solo tú. A mí también me ha pasado. Creo que los medios que consumimos tienen más impacto de lo que pensamos. Esa conversación quedó rondando en la cabeza de María. Decidió prestar más atención a cómo se sentía después de ver ciertos tipos de contenido. Comenzó a notar un patrón. Cada vez que consumía noticias negativas o veía películas que la dejaban inquieta, sus emociones sufrían las consecuencias. Se sentía más ansiosa, más irritable y, en ocasiones, más triste. Era como si su cerebro reaccionara a esas historias ficticias o reales de la misma manera que lo haría ante un evento real. Sus emociones eran reales, incluso si las historias no lo eran. Investigando un poco,
descubrió que no era la única que se sentía así. Los estudios indicaban que el cerebro humano está diseñado para procesar narrativas de manera muy real. Cuando vemos una película o leemos una historia, nuestro cerebro empatiza con los personajes, activando las mismas respuestas emocionales que tendríamos en la vida real. Eso explica mucho, pensó María. No es que sea débil, es que mi cerebro no sabe distinguir entre lo que es ficción y lo que no lo es. A partir de ese momento, María decidió hacer un cambio en su consumo de medios. Empezó por limitar la cantidad de noticias que veía. No necesito estar informada todo el tiempo, se dijo, así que decidió elegir un momento específico del día para revisar los titulares, y no más. Además, cambió las películas y series que solía ver por contenido más positivo y edificante. Documentales inspiradores, películas que la hacían reír o reflexionar, y podcasts motivacionales empezaron a llenar sus tardes. El cambio fue sorprendente. Después de una semana, María notó que se sentía más tranquila. Su mente ya no estaba ocupada con imágenes perturbadoras, y dormía mejor. Es increíble cómo algo tan simple puede cambiar tanto mi estado de ánimo, pensó. Había subestimado el impacto que los medios tenían en su bienestar emocional, pero ahora, al ser más selectiva con lo que veía y escuchaba, se sentía más en control de sus emociones. Su experiencia también me hizo reflexionar. Recordé cómo, después de un largo día, me refugiaba en series oscuras o en las redes sociales, consumiendo contenido que, aunque entretenido, me dejaba con una sensación de vacío. Decidí hacer lo mismo que María, ser más consciente de lo que veía. Empecé a seleccionar películas que me hicieran sentir bien, que me inspiraran o me motivaran a mejorar. Los efectos no tardaron en llegar. Mi mente estaba más relajada, y empecé a notar que mi actitud hacia el día a día había mejorado. Lo curioso fue que, cuanto más me enfocaba en consumir contenido positivo, más me alejaba de las emociones negativas que me perseguían antes. Era como si mi cerebro hubiera encontrado una nueva fuente de energía emocional. Al final, me di cuenta de que el contenido que consumimos es como la comida para el cerebro. Si nos alimentamos de pensamientos oscuros y perturbadores, es natural que nuestras emociones reflejen eso. Pero si elegimos contenido que nos eleve, nuestro estado de ánimo cambia para mejor. Con el tiempo, tanto María como yo aprendimos a reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo de medios. Empezamos a cuestionar por qué ciertas historias o noticias nos atraían tanto. ¿Me hace sentir mejor o peor este contenido?, me preguntaba a menudo. A veces, me sorprendía darme cuenta de que, aunque ciertas series o películas me entretenían, no necesariamente me hacían bien. Este proceso de autoconciencia nos permitió a ambos tomar decisiones más saludables. Nos dimos cuenta de que nuestras emociones estaban profundamente influenciadas por los medios que consumíamos. Y, aunque no podíamos controlar lo que pasaba en el mundo o las noticias que aparecían, sí podíamos controlar lo que dejábamos entrar en nuestras mentes. Finalmente, comprendimos que, al ser más selectivos con los medios que consumimos, podemos mejorar nuestro bienestar emocional de manera significativa. No se trataba de escapar de la realidad, sino de elegir conscientemente qué tipo de contenido queríamos en nuestras vidas. Y al hacerlo, comenzamos a experimentar una vida más positiva y equilibrada. La conexión emocional entre los humanos y sus mascotas es profunda y ofrece numerosos beneficios psicológicos que mejoran nuestro bienestar. Desde que era niña, siempre había querido un perro. Mis padres nunca me dejaron tener uno, pero en cuanto me mudé a mi propio apartamento, lo primero que hice fue adoptar a Max, un cachorro mestizo con enormes ojos marrones. Recuerdo el primer día que lo traje a casa. Estaba nerviosa, emocionada y llena de expectativas. No tenía idea de cómo iba a cambiar mi vida. Al principio, todo era caótico. Max correteaba por todas partes, mordía los zapatos y parecía tener una energía inagotable. Pero, poco a poco, nos fuimos adaptando el uno al otro, y fue entonces cuando comenzó a surgir algo más profundo entre nosotros. Cada mañana, Max me despertaba con un pequeño empujón en la cama, sus ojos brillando de emoción por el nuevo día. Yo solía acariciarle la cabeza, y ese simple gesto me hacía sentir una paz que no había sentido en mucho tiempo. Qué increíble que este pequeño ser pueda hacerme sentir así, pensaba mientras veía cómo movía su cola de felicidad. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que cada interacción con Max tenía un efecto en mi estado de ánimo. Llegar a casa después de un largo día de trabajo y verlo saltar de emoción al verme era el mejor momento del día. No importaba cuán estresada o agotada me sintiera, su entusiasmo era contagioso. Más tarde aprendí que lo que estaba experimentando no era solo una sensación pasajera, sino una respuesta física real. Cada vez que miraba a Max a los ojos o lo acariciaba, mi cuerpo liberaba oxitocina, la famosa hormona del amor.
Esa hormona, que también se libera durante momentos de intimidad y afecto entre humanos, creaba un ciclo de amor y confianza entre nosotros. Era como si, sin decir una palabra, nos entendiéramos a la perfección. Max se convirtió en mi mejor compañero, y yo me di cuenta de que su presencia no solo traía alegría a mi vida, sino también una tranquilidad emocional que nunca había esperado. Pero, aunque el vínculo con nuestras mascotas es una fuente de alegría inmensa, también aprendí que ese amor profundo puede traer un dolor intenso. Un día, mientras jugábamos en el parque, Max comenzó a cojear. Lo llevé al veterinario, pensando que solo sería una torcedura, pero me dieron una noticia devastadora. Tenía una enfermedad grave que afectaba sus articulaciones y no le quedaba mucho tiempo. Sentí que el mundo se derrumbaba. No estoy lista para perderlo, me repetía mientras intentaba contener las lágrimas. La conexión que habíamos construido a lo largo de los años era tan fuerte que no podía imaginar mi vida sin él. El día en que Max finalmente se fue, experimenté un dolor que nunca había sentido antes. Era como perder a un ser querido. La casa, que solía estar llena de su energía, de repente se sentía vacía y silenciosa. Miraba su cama vacía, sus juguetes esparcidos por el suelo, y no podía evitar sentirme abrumada por la tristeza. Sabía que muchas personas no comprendían el dolor de perder a una mascota, pero para mí, Max era más que eso. Era mi amigo, mi compañero incondicional, el que estaba siempre a mi lado cuando más lo necesitaba. Pasé semanas lidiando con esa sensación de vacío, preguntándome si algún día dejaría de sentirme tan sola. Pero con el tiempo, comprendí que ese duelo era completamente natural. Las mascotas no solo son animales. Para muchos de nosotros, son familia. Me permití llorar por Max. Permití sentir cada emoción que surgía. Sabía que ese dolor no desaparecería de inmediato, pero también sabía que era una prueba de lo profundo que había sido nuestro vínculo. A medida que pasaron los meses, empecé a recordar a Max con más alegría que tristeza. Recordaba cómo solía correr hacia mí con su pelota en la boca, cómo se acurrucaba a mi lado en los días fríos de invierno, y cómo me había enseñado más sobre el amor incondicional que cualquier persona. A pesar del dolor de perderlo, no cambiaría nada de nuestra historia juntos. Ahora, cuando pienso en Max, siento una enorme gratitud por haber tenido la oportunidad de compartir mi vida con él. Él me enseñó el poder de la compañía y lo importantes que son esos pequeños momentos de conexión. Aprendí a valorar cada instante con nuestras mascotas, a disfrutar de esos paseos tranquilos, de los juegos en el parque y, sobre todo, de esa mirada llena de amor que te ofrecen sin pedir nada a cambio. Al final, la conexión emocional con nuestras mascotas es algo extraordinario. Nos enseñan a ser mejores, a disfrutar de las pequeñas cosas, y lo más importante, a dar y recibir amor sin condiciones. Si tienes una mascota, te animo a que te tomes un momento para observar todo lo que te da. Dedica tiempo a jugar con ellos, a acariciarlos, a simplemente estar presentes. Porque esos momentos, aunque parezcan pequeños, son los que construyen ese vínculo inquebrantable que tanto nos enriquece emocionalmente. Para mí, Max siempre será parte de mi vida, incluso aunque ya no esté físicamente. Y ahora, más que nunca, entiendo lo importante que es valorar ese vínculo. Así que, si tienes una mascota, tómate un momento para agradecerle por todo lo que te da. Porque, aunque ellos no puedan hablar, su presencia tiene un impacto profundo en nuestras vidas. Y en esos ojos llenos de amor, encuentras una de las conexiones más puras y sinceras que jamás podrás experimentar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tienen tus pensamientos para moldear tu realidad? El concepto de la ley de la atracción se basa precisamente en esto. Lo que piensas y crees puede influir directamente en lo que atraes a tu vida. En su esencia, esta idea nos dice que lo similar atrae a lo similar. Así que, cuando mantienes una mentalidad positiva, es mucho más probable que atraigas experiencias, oportunidades y personas que vibren en esa misma frecuencia positiva. Por el contrario, si te enfocas en pensamientos negativos, podrías estar abriendo la puerta a situaciones que no deseas. Tú tienes el poder de cambiar tu realidad. Todo empieza por ser consciente de lo que piensas y crees. Piensa en esto. ¿Qué tipo de narrativas te cuentas a diario? ¿Estás centrándote en lo que te falta o en lo que ya tienes y agradeces? Al hacer un pequeño ajuste en tu enfoque y dirigir tus pensamientos hacia lo positivo, puedes crear un ambiente mental mucho más poderoso y motivador. Este cambio no es solo mental, se refleja en tu vida. Cuando empiezas a enfocarte en lo positivo, te sientes más motivado, las relaciones mejoran y sientes una mayor satisfacción en tu día a día. Practicar la gratitud es un ejemplo de cómo puedes empezar a poner en práctica la ley de la atracción. Dedica unos minutos cada día para agradecer las cosas buenas que tienes, y verás cómo empiezas a atraer aún más razones para estar agradecido.
El ciclo de la positividad es real. Si quieres mejorar tu enfoque mental y mantener esa claridad que te permita atraer lo que realmente deseas, hay algunos ejercicios que pueden ayudarte. Por ejemplo, llevar un diario es una excelente forma de aclarar tus pensamientos y metas. Anotar lo que sientes y piensas te permite ver patrones y entender mejor qué es lo que te mueve. También puedes probar la visualización. Imagínate logrando tus objetivos. Siente la emoción de haberlo conseguido. Este simple ejercicio ayuda a tu mente a alinear esos pensamientos con la realidad que deseas crear. Y si te gusta la meditación de atención plena es una herramienta poderosa para tomar conciencia de tus pensamientos y emociones. Esto no solo te ayuda a reducir la negatividad, sino que también te centra y te permite enfocarte en lo que realmente importa. Al final del día, la ley de la atracción no es solo una teoría abstracta. Es un compromiso diario con tus pensamientos y creencias. Si te esfuerzas por ser más intencional con tu enfoque mental, verás cómo empiezas a atraer aquello que realmente deseas. Te invito a que empieces a poner en práctica estas ideas y a descubrir cómo, poco a poco, puedes tomar control de tus pensamientos para construir una vida más plena y rica en experiencias positivas. ¿Te animas a intentarlo? Empieza hoy mismo con un pequeño paso. Reflexiona sobre tus pensamientos, cambia los negativos por positivos, y observa cómo el mundo comienza a responder a esa nueva energía. El poder está en ti. Los fenómenos psicológicos de los miedos heredados y el efecto placebo revelan las formas intrincadas en que nuestras experiencias y creencias moldean nuestro bienestar emocional y físico. Cuando era niña, recuerdo que mi madre siempre me advertía sobre muchas cosas que, para mí, parecían exageradas. Ten cuidado con los perros grandes, pueden ser peligrosos, me decía cada vez que veía uno en la calle. Yo no entendía por qué reaccionaba de esa manera, ya que nunca había tenido una experiencia negativa con un perro. Sin embargo, me di cuenta de que, a lo largo del tiempo, comencé a sentir un miedo inexplicable cada vez que un perro grande se me acercaba. Este miedo no era mío, no provenía de una experiencia propia, pero lo había heredado de mi madre. Años después, en una conversación con mi abuela, descubrí que cuando mi madre era joven, había sido atacada por un perro callejero. El ataque no fue grave, pero el susto y la ansiedad que le generó la acompañaron toda la vida. Sin saberlo, mi madre había transmitido ese miedo a través de sus advertencias, y yo, aunque nunca había tenido un encuentro negativo con un perro, había interiorizado su temor. Este fue mi primer encuentro con lo que ahora sé que se llama miedos heredados o trauma transgeneracional. Este fenómeno, aunque sutil, tiene un impacto poderoso. Las familias, sin darse cuenta, pueden transmitir temores, ansiedades y preocupaciones a través de historias, comportamientos o incluso patrones de crianza. En mi caso, mi miedo a los perros era solo una manifestación de algo que mi madre no había superado por completo. Aunque ella nunca se dio cuenta, cada vez que me advertía sobre los perros, su propia ansiedad se reflejaba en sus palabras, y yo, como niña, absorbía ese miedo sin cuestionarlo. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que no era solo el miedo a los perros lo que había heredado. Otras ansiedades más sutiles, como la preocupación constante por la seguridad o el temor a lo desconocido, también parecían estar ancladas en historias familiares. Mi abuela me contó cómo su propia madre había vivido épocas de incertidumbre y guerra, lo que generó en ella una actitud constante de cautela y preocupación. Esta actitud, aunque tenía sentido en su contexto, había sido transmitida a mi madre y, finalmente, a mí. Al comprender este fenómeno, me di cuenta de que no estaba sola. Muchas personas cargan con miedos y ansiedades que ni siquiera son suyos, sino que son parte de un legado emocional familiar. Este entendimiento me permitió reflexionar sobre mis propios miedos y comenzar a cuestionar cuáles eran realmente míos y cuáles había heredado sin darme cuenta. Por otro lado, también tuve la oportunidad de experimentar de cerca el efecto placebo. Un amigo cercano, que sufría de dolores de cabeza constantes, comenzó a tomar un tratamiento recomendado por un médico alternativo. Lo curioso era que ese tratamiento consistía en pastillas que, más tarde descubrimos, no contenían ingredientes activos. Sin embargo, para mi sorpresa, mi amigo comenzó a sentir una mejoría notable después de unos días de tomarlas. Es increíble cómo han desaparecido los dolores de cabeza, me dijo un día, con una sonrisa de alivio. Lo que mi amigo no sabía era que había experimentado el poder del efecto placebo. Su creencia en el tratamiento había sido tan fuerte que su cuerpo respondió como si hubiera tomado una medicina real. Esto me llevó a reflexionar sobre la conexión mente-cuerpo y cómo nuestras creencias pueden influir profundamente en nuestra salud física. Investigando más, aprendí que el efecto placebo no es solo una casualidad, sino un fenómeno bien documentado. Cuando creemos que algo nos va a hacer bien, nuestro cuerpo responde.
En el caso de mi amigo, su fe en el tratamiento activó mecanismos en su cuerpo que aliviaron su dolor, aunque las pastillas que tomaba no contenían ningún principio activo. Esto me hizo darme cuenta de lo poderoso que puede ser nuestro pensamiento positivo. Al unir lo que experimenté con los miedos heredados y lo que vi con el efecto placebo, entendí una lección valiosa. Nuestras creencias y pensamientos tienen un impacto enorme en nuestras vidas. Los miedos que heredamos de nuestras familias pueden limitarnos, pero también podemos transformar nuestras experiencias si aprendemos a cambiar la manera en que pensamos y sentimos. El poder del pensamiento positivo es real. Aprendí que si puedo ser consciente de esos miedos que no me pertenecen, también puedo elegir liberarme de ellos. Y si puedo creer firmemente en mi capacidad para sanar o superar un desafío, mi cuerpo y mi mente responderán de acuerdo con esa creencia. Esto no significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos con una mentalidad abierta y optimista. Hoy en día, he adoptado prácticas que me ayudan a cultivar ese pensamiento positivo. Empecé a escribir en un diario, registrando no solo mis miedos, sino también mis deseos y metas. Esta práctica me permitió identificar patrones, y más importante aún, reformular esos miedos que había heredado de generaciones pasadas. También empecé a practicar la atención plena, lo que me ayudó a estar más presente y menos preocupada por esos temores que habían estado conmigo durante tanto tiempo. Al final, lo que descubrí es que nuestros pensamientos tienen un poder inmenso. No solo pueden amplificar nuestros miedos, sino también sanarnos. Si creemos en nuestro potencial, si nos rodeamos de influencias que nos apoyan y trabajamos en nuestras creencias limitantes, podemos cambiar la manera en que experimentamos el mundo. Así que, si te has sentido atrapado por miedos que no parecen tuyos o si alguna vez has dudado del poder de tu mente para influir en tu bienestar, te animo a que reflexiones sobre ello. Tal vez te des cuenta de que algunos de esos miedos son heredados, y eso está bien. Pero recuerda que también tienes la capacidad de transformar esas creencias, de cambiar la narrativa y de crear una realidad más positiva para ti. Tu mente tiene un poder increíble. Aprovecha ese poder y verás cómo puedes transformar no solo tu salud emocional, sino también tu calidad de vida. La diferencia entre una mentalidad de crecimiento y una mentalidad fija desempeña un papel crucial en el desarrollo personal, influyendo en cómo las personas abordan los desafíos y las oportunidades de aprendizaje. Recuerdo claramente la primera vez que me enfrenté a un desafío que me hizo cuestionar mis propias capacidades. Estaba en la escuela secundaria, y me había inscrito en un curso de matemáticas avanzado que, desde el principio, parecía mucho más difícil de lo que esperaba. Esto no es para mí, pensé después de los primeros exámenes fallidos. Mis compañeros parecían entender todo tan rápido, mientras yo me quedaba atrás, luchando por seguir el ritmo. Mi mentalidad en ese momento era clara. Creía que no era lo suficientemente inteligente para ese curso, que las matemáticas simplemente no era mi fuerte. Decidí que, tal vez, debería enfocarme en materias que me resultaban más fáciles, aquellas en las que me sentía buena y evitar el dolor de enfrentarme a algo que me hacía sentir insuficiente. Pero entonces ocurrió algo que cambió por completo mi perspectiva. Un día, después de una clase particularmente frustrante, mi profesor se acercó y me dijo algo que, aunque sencillo, tuvo un impacto enorme en mi forma de ver el aprendizaje. No se trata de si eres bueno o no en esto. Se trata de cuánta práctica estás dispuesta a hacer. Las matemáticas, como cualquier habilidad, se aprenden con tiempo y esfuerzo, me dijo. Ese fue mi primer encuentro con lo que ahora sé que se llama mentalidad de crecimiento. Hasta ese momento, había vivido con una mentalidad fija, pensando que mis habilidades y talentos eran estáticos, o nacías bueno en algo, o no lo eras. Punto. Pero, lo que mi profesor me hizo ver fue que las habilidades pueden desarrollarse. Todo se reducía al esfuerzo, la dedicación y la perseverancia. Empecé a ver mis errores en clase no como fallos, sino como oportunidades para aprender. A partir de entonces, decidí que iba a enfrentar el desafío de las matemáticas de una manera diferente. En lugar de evitar los problemas que no entendía, los abordaba de frente. Empecé a pasar más tiempo haciendo ejercicios, buscando la ayuda de mis compañeros y pidiendo retroalimentación a mi profesor. No fue fácil al principio, cometí muchos errores en el camino, pero en lugar de frustrarme, comencé a ver esos errores como parte del proceso. Poco a poco, empecé a notar una transformación. Las cosas que antes me parecían imposibles empezaron a tener sentido, y con cada pequeño logro, mi confianza crecía. No era que de repente hubiera nacido con talento para las matemáticas, sino que mi esfuerzo estaba dando frutos. Cada ecuación resuelta era un recordatorio de que, si me esforzaba lo suficiente, podía mejorar en cualquier cosa. Fue durante este proceso que leí por primera vez la historia de Thomas Edison, el inventor de la bombilla. Edison,
famoso por su perseverancia, declaró una vez: "No he fallado. Solo he encontrado 10.000 formas que no funcionarán". En ese momento, esa frase resonó profundamente conmigo. Me di cuenta de que, como Edison, mis fallos no eran fracasos permanentes, sino pasos necesarios en mi camino hacia el éxito. No estaba fallando, estaba aprendiendo. Años más tarde, cuando escuché la teoría de la mentalidad de crecimiento desarrollada por la psicóloga Carol Dweck, todo encajó. Dweck sostiene que las personas con una mentalidad de crecimiento creen que las habilidades y la inteligencia se pueden desarrollar a través del esfuerzo, la dedicación y la práctica. Esto me hizo recordar todas las veces que había pensado que simplemente no era buena en algo, como cuando luchaba con las matemáticas. Con una mentalidad fija, me había cerrado la puerta a aprender. Pero al adoptar la mentalidad de crecimiento, había abierto la posibilidad de mejorar. Esto no solo aplica a las matemáticas. Personas exitosas en diferentes campos, como Oprah Winfrey, también son ejemplos claros de cómo una mentalidad de crecimiento puede transformar vidas. Oprah, quien enfrentó grandes adversidades desde una edad temprana, utilizó sus experiencias no como razones para rendirse, sino como combustible para seguir adelante. En lugar de permitir que los desafíos la definieran, los abrazó y los utilizó como herramientas de aprendizaje. Al igual que Oprah y Edison, yo también aprendí que la resiliencia y la perseverancia son claves para superar los obstáculos. En lugar de evitar los desafíos, empecé a buscarlos, a verlos como oportunidades para crecer. Cada vez que me encontraba con un problema que no podía resolver inmediatamente, recordaba que no era cuestión de ser o no ser capaz, sino de cuánto estaba dispuesta a esforzarme para resolverlo. Si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno en algo, ya sea en el trabajo, en los estudios o en la vida personal, quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Realmente no tienes la capacidad o simplemente no has invertido el tiempo y el esfuerzo necesarios para mejorar? Es fácil caer en la trampa de la mentalidad fija, pensar que si fallamos una vez, no somos buenos en eso y nunca lo seremos. Pero la realidad es que todos podemos mejorar si adoptamos la mentalidad adecuada. El esfuerzo constante, la voluntad de aprender y la capacidad de ver los fracasos como lecciones, en lugar de obstáculos insuperables, pueden cambiar por completo nuestra forma de abordar la vida. Así que, si alguna vez te has sentido atrapado o frustrado porque algo parece estar fuera de tu alcance, te animo a que pruebes algo nuevo. Adopta una mentalidad de crecimiento. Establece metas específicas que puedas alcanzar paso a paso, busca retroalimentación de quienes te rodean, y celebra tus progresos, no importa cuán pequeños sean. Recuerda, no se trata de ser perfecto, se trata de seguir mejorando cada día. Y con una mentalidad de crecimiento, verás que no hay límites para lo que puedes lograr. El éxito no es una cuestión de talento innato, sino de perseverancia y esfuerzo. Tú puedes, si estás dispuesto a intentarlo una vez más. En esta discusión, hemos explorado varios aspectos clave de la psicología que son esenciales para el desarrollo personal. Primero, examinamos el concepto de mentalidad de crecimiento, destacando cómo creer en la capacidad de desarrollar habilidades e inteligencia puede conducir a la resiliencia y a una mayor disposición para enfrentar los desafíos. Resaltamos ejemplos de personas exitosas como Thomas Edison y Oprah Winfrey, quienes personifican esta mentalidad a través de su perseverancia y su capacidad para aprender de los fracasos. A continuación, profundizamos en la conexión emocional entre los humanos y sus mascotas, discutiendo cómo las interacciones con ellas pueden liberar oxitocina, fomentando sentimientos de amor y reduciendo el estrés. También tocamos los fenómenos psicológicos de los miedos heredados y el efecto placebo, ilustrando cómo nuestros pensamientos y creencias pueden moldear nuestras realidades emocionales y físicas. Estas ideas no son solo teóricas, tienen una relevancia práctica para cualquiera que busque mejorar su crecimiento personal. Al adoptar una mentalidad de crecimiento, ser conscientes de nuestros pensamientos y valorar los vínculos que compartimos con los demás, ya sea con humanos o animales, podemos cultivar una vida más plena y resiliente. Comprender estos principios psicológicos nos empodera para enfrentar los desafíos con confianza y nos anima a aprovechar las oportunidades de aprendizaje y mejora personal. Te invitamos a interactuar con este contenido suscribiéndote a nuestro canal, dando me gusta a este video y compartiéndolo con amigos y familiares que puedan beneficiarse de estos conocimientos. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando contenido valioso que fomente el desarrollo personal y el bienestar. Además, te invitamos a explorar el contenido relacionado en nuestro canal para profundizar en tu aprendizaje. Ya sea que te interese comprender mejor la ley de la atracción, mejorar tus habilidades de comunicación o descubrir más sobre la psicología de las relaciones, encontrarás una gran cantidad de información para apoyar tu camino. Juntos, sigamos creciendo,
aprendiendo y prosperando mientras navegamos por las complejidades de la vida. Gracias por acompañarnos, y esperamos verte en nuestro próximo video.